Bueno, oye, pues vamos a empezar. Muchas gracias a todos por acercaros a la presentación de este nuevo estudio. No sé si todos estuvisteis en la anterior presentación. En la anterior hicimos un análisis, una comparativa a fondo, ¿no? de ver si los fondos de inversión en España daban una buena rentabilidad o no, en el mismo periodo, en el periodo 2006 y 2015. La vocación de Indexa es dar a conocer y poner de relevancia los datos de la gestión en general. Entonces, en ese camino, lo que hemos hecho ahora es analizar también con detalle el rendimiento de los planes de pensiones en España, en el mismo periodo, en el periodo del 2006 al periodo del 2005. Este estudio lo hemos hecho León Bartolomé, de Indexa Capital, y yo mismo, Unai Ansejo, de Indexa Capital, y también estoy vinculado a la Universidad del País Vasco. Doy clases en la UNI. Entonces, lo primero, lo que hay que ver es, en España, los planes de pensiones, la gran mayoría son de gestión activa o garantizados. Ahí es donde están. Entonces, los garantizados no son fondos indexados como tal, porque no se indexan a un índice, pero es verdad que tampoco se gestionan activamente. Ahora bien, tienen las características de los fondos de gestión activa, de los planes de gestión activa, porque las comisiones son bastante elevadas. Entonces los englobamos en el mismo. Entonces lo que vais a ver ahora con los datos es que la rentabilidad en general de los planes de pensiones es baja en términos absolutos, pero también en términos relativos, con los índices de referencia similares. Y vamos a... ¿Por qué, no? ¿Por qué puede ser esto así? Pues la primera razón son las comisiones, ¿no? Y esto todavía más es en los planes de pensiones. Si tú vas a tener un plan de pensiones que compras hoy y lo vas a tener 20 años y te están cobrando, ahora el límite legal es un 1,75 acumulado, durante 20 años, pues ya podéis hacer los cálculos, pero casi un 40% de lo que pones ahora se lo va a llevar el banco. Así es muy difícil generar rentabilidad para los inversores. Y hay que decir que esto, el regulador ya lo ha visto y está tomando cartas, porque el límite legal de comisiones lo va bajando progresivamente, porque hace 10 años esto todavía era pues, mucho peor. Esto es por un lado. Y luego, por otro lado, es algo que es difícil de medir, pero que está ahí, ¿no? Y es la gran mayoría del dinero en planes de pensiones está gestionado por entidades financieras, por gestoras que son parte de los grupos de entidades financieras. Y una entidad financiera hace otras muchas cosas, además de gestionar el plan de pensiones. Entonces ahí surgen conflictos de interés. Surgen conflictos de interés donde no siempre la prioridad es la rentabilidad de los planes de pensiones. Y luego, por otro lado, el intentar predecir el futuro, ¿no? Batir a tu índice, pues esto en realidad ya lo conocéis, es un juego de suma cero. Esto Warren Buffett lo cuenta muy bien, ¿no? Si dividimos la mesa entre dos, los de la izquierda compráis la mitad de todas las acciones del IBEX 35 y la otra mitad, pues compráis la otra mitad, ¿no? De tal forma que tenéis un 50% aquí y un 50% aquí. Los de la izquierda lo mantenéis, no hacéis nada, compráis esas acciones y las mantenéis 10 años. Y los de la derecha empezáis a hacer trading entre vosotros y contratáis asesores, contratáis consultores y os gastáis mucho dinero en intentar batiros entre vosotros. Pasados 10 años, antes de comisiones la rentabilidad como grupo tiene que ser igual, el de la izquierda y el de la derecha, porque tienen las mismas acciones como grupo. Pero ¿qué ocurre? Que después de comisiones los de la derecha en media tendrán mucha menos rentabilidad, tanto como comisiones hayan pagado. Y todo esto hace, como vamos a ver ahora, que la rentabilidad pues sea menor, sea baja. Entonces, ¿cómo de baja? Pues lo vamos a ver. Lo primero, un poco sobre datos y método. Lo que hemos hecho es coger los datos de Inverco y Morningstar de todos los planes de pensiones españoles individuales. Aquí hemos dejado los planes de pensiones de empleo porque no es una decisión que pueda tomar los inversores. Un inversor puede decidir qué plan individual comprar, pero no qué plan le pone su empresa. Entonces hemos cogido los individuales en los últimos 10 años y los hemos separado por las categorías que la propia Inverco establece, que son monetarios, renta fija a largo plazo, renta variable mixta, renta fija mixta, garantizados y renta variable. Y lo que hemos hecho es una comparación con los índices de referencia de cada categoría. Y aquí hemos dedicado tiempo, lo primero que se critica desde la gestión activa, pero es que ese índice lo has elegido porque lo ha hecho muy bien, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es un proceso iterativo
en el cual hemos ido probando con diferentes índices de referencia y nos hemos quedado con aquel que más se parecía a la rentabilidad de la clase que queríamos comparar. Por ejemplo, en renta variable, pues todos los planes de renta variable, primero los hemos comparado con el IBEX 35, luego con el MSCI Europe, luego con el de Estados Unidos, luego con uno global, y de todos esos nos hemos quedado con aquel cuya rentabilidad más se parece, ¿no?, en términos de variabilidad, es decir, que se mueven juntos el índice y los fondos y los planes que queríamos comparar. Esto es uno, y luego que no solamente nos vamos a fijar en que un plan lo ha hecho, en que los planes lo hayan hecho mejor o peor que los índices, sino que somos justo con los planes, y lo que hacemos es, bueno, como los índices en algunos casos tienen más riesgo que la rentabilidad de los planes, vamos a compararlos en igualdad de condiciones. Lo que vamos a hacer es lo que se llama analizar la rentabilidad corregida por riesgo. Es decir, que si un índice tiene el doble de rentabilidad, tiene el doble de riesgo que los planes con los que queremos comparar, pues lo vamos a tener en cuenta. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace analizando las alfas, para aquellos que conozcáis los modelos. Entonces, las categorías que hemos analizado son estas 6. Lo que os decía, los importes no sumarán con los 100 y pico mil millones que hay en pensiones, pero por lo que os digo, que son planes individuales. Entonces, lo primero que hay que ver, y que a mí me sorprende muchísimo, es que la gran mayoría del dinero, si os fijáis, está en renta fija a corto plazo, garantizados y renta fija mixta. Este es el primer error, y yo creo que no es tanto culpa de las gestoras, sino de los partícipes, ¿no? Es que alguien con 30 años esté invirtiendo en su plan de pensiones en renta fija a corto plazo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es que si tú tienes 30 años, ese dinero no vas a poder disponer de él en 35, como poco, hasta que nos jubilemos, 35. Por tanto, lo natural es tener un riesgo superior en los planes de pensiones. De hecho, lo normal es tener más riesgo en tu plan de pensiones que en los fondos de inversión. Pero bueno, esto es, nosotros desde Indexa también lo intentamos, lo paliamos, porque a la gente le perfilamos y le proponemos un plan de pensiones. No le decimos el de renta fija, sino que si eres joven y tienes mucha capacidad adquisitiva, pues va a ser el de más renta variable. Pero bueno, esto es como lateral, ¿no? Pero a mí esto me sorprende muchísimo. Luego, sobre los índices de referencia, ¿no? Pues tras hacer este proceso iterativo, pues aquí tenéis, para la renta fija a corto plazo lo vamos a comparar con el índice de letras del Tesoro, con este de aquí. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de los fondos de los planes de pensiones de renta fija a corto plazo, en realidad lo que invierten es en letras del Tesoro o bonos a corto plazo del Tesoro. Lo mismo para renta fija de largo plazo, pues son bonos de medio y largo plazo del Tesoro, que son este índice de aquí. Para renta fija mixta, pues es un 70% de bonos europeos y un 30% del índice, el MSCI World, que es un índice que tiene todas las acciones del mundo. Y así para las 6 categorías. No os he dicho, pero estamos en familia, paradme cuando queráis, para hacerme cualquier pregunta. Entonces, aquí llega la gran sorpresa, ¿no? Este es el gráfico del estudio. De media, la rentabilidad media de los planes de pensiones está un 2,8% debajo de sus índices de referencia al año. Es que lo de poner anual engaña mucho, ¿no? Entonces, y esto varía, ¿no? Varía por categoría. Mira, en renta variable mixta, la categoría dio un 1,58%, mientras que el índice de referencia, al que más se le parece, un 5,59%. En renta fija mixta, la categoría dio un 1,26%, mientras que el índice de referencia un 5,14%. Esto es una barbaridad. De los garantizados, fijaros que curiosamente son los que, entre estos y los de renta fija a corto plazo, son los que menos se desvían. Los garantizados, la categoría dio un 2,55 y el índice un 4,88. Y así, para todas las categorías. En las que más diferencia hay entre la renta variable mixta y la renta fija mixta. Y en la que menos, la renta fija a corto plazo. ¿Por qué? Yo creo que lo podéis adivinar, porque en la renta fija a corto plazo es donde menos comisiones se cobran. Porque como ahora mismo la rentabilidad esperada es tan bajita, pues las comisiones son menores. Y porque además es donde menos gestión activa se hace, en el sentido de que tú compras unas letras del Tesoro, las dejas, vencen y las vuelves a comprar. O sea, esto incluye comisiones. Sí, claro. El 2,8. El 2,8 incluye comisiones, claro. Esta es la diferencia media en el periodo que habéis estudiado. Sí, anual.
Entonces 2,8 anual no parece mucho, pero ya claro, si lo multiplicas por 10, además no es multiplicar por 10 porque es compuesto. Ahora veréis el efecto total, ¿no? Cuando se ve la gráfica en 10 años es todavía más espectacular. Pues aquí tenéis, por ejemplo, para el de renta variable mixta internacional, ¿no? Es coger los 10 años de periodo, los dos empiezan en 0, y la categoría de renta variable mixta obtuvo una rentabilidad acumulada pues algo inferior al 20%, mientras que el índice similar obtuvo una rentabilidad del 70%. O sea, son 50 puntos más de diferencia. Entonces, pues bueno, pues esto es algo que creemos que la gente tiene que conocer, ¿no? Entonces, para ser justos, ¿no?, con la industria de gestión de planes de pensiones, si os fijáis, solamente a simple vista se puede observar que los índices tienen más variabilidad que los planes de pensiones. Entonces, bueno, se podría criticar, decir, bueno, ya, pues que me estás comparando churras con merinas, porque en el fondo, al tener más riesgo, no me lo puedes comparar, así, sin más, y tienen razón. Entonces, para esto lo que hacemos es el análisis de la rentabilidad corregida por riesgo, ¿no?, que os contaba anteriormente. Y esto, al final, a lo que va es, oye, si el índice tiene más riesgo que la categoría, corrígemelo. ¿Cómo? Pues hay que hacer una regresión, pero al final se acaba aquí. Y es que corregido por riesgo, por ejemplo, en renta variable mixta, es un 2,8% menos. Veis que este número es menor que esta diferencia de aquí, de 1,58 esto, que son casi 4 puntos. Corregido por riesgo es un 2,8, pero sigue siendo un 2,8. Y si os fijáis, en todos los casos, también, incluso corrigiendo por riesgo, los planes de pensiones lo hacen peor que los índices, incluso corrigiendo por riesgo. Y ya veis que son índices que se parecen mucho a las categorías que queremos replicar. Pues que recordéis, el R cuadrado es lo que te mide cuánto se parece lo que quieres medir con lo que estás comparando. Y bueno, pues cualquier cosa que esté por encima del 80%, pues es que se le parece mucho. Entonces, bueno, ni comparando en términos absolutos relativos, lo que vemos es que en ambos casos se pierde, la gestión activa está haciendo perder valor a los inversores. Otro análisis que hacemos es, bueno, vale, eso es en media, pero vamos a ver, no solamente me interesa la media, sino por ahí tiene que haber planes de pensiones buenos que batan a sus índices. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿cuántos realmente de esos planes de pensiones han batido a sus índices en el pasado, en los últimos 10 años? Y lo que observamos es que de media solamente un 14%, solamente un 14% de los planes de pensiones, es decir, 249 de los 1.741 de la muestra, lo hicieron mejor que su índice en los últimos 10 años. Aquí no lo hemos hecho, pero para fondos de inversión ya lo hicimos en su día, y ahí lo que toca preguntar es, vale, pero los que lo han hecho mejor en el pasado son los que lo van a hacer mejor en el futuro. Eso es un análisis de persistencia. Para planes todavía no lo hemos hecho, pero para fondos de inversión lo que vimos es que no hay persistencia. Es decir, que si tú vas a elegir, yo voy a elegir el que mejor lo ha hecho en los últimos 10 años, eso no te asegura que vaya a ser el que lo hace mejor en los 10 siguientes. Pero en cualquier caso, 14% pues es un número muy bajo. Ya veis. Entonces, ahora me voy ya con las conclusiones. Ya veis que aquí en el estudio de fondos de inversión, además lo que hicimos, si recordáis, era, vale, esto es una comparativa contra índices, pero los índices como tal no son invertibles. Entonces, lo justo de verdad es compararlo contra fondos de inversión indexados, ¿no? Y esto es lo que hicimos también en el último estudio. ¿Por qué no hemos hecho esto en el caso de planes de pensiones? Porque prácticamente no hay planes de pensiones indexados en España de bajo coste. De hecho, eso es lo que nos ha llevado en Indexa a llegar al acuerdo con Caser para lanzar los primeros planes de pensiones indexados de bajo coste en España. Este ha sido el resultado de este análisis. Porque idealmente lo que nos hubiera gustado, ¿no?, desde Indexa, es seleccionar aquellos planes de pensiones que mejor creemos que son para nuestros clientes y hacer las carteras para ellos. Pero en este caso es que no había, directamente no había planes de pensiones indexados en España de bajo coste. Entonces, a falta de preguntas, no sé si tenéis alguna.
Pues muy rápidamente, ¿no? Las conclusiones es que en media los planes de pensiones en España han rentado un 2,8% anual menos que sus índices de referencia. Y esto es anual y esto es mucho dinero en el largo plazo. Que los costes de gestión, y esto el regulador es muy consciente de ello, limitan la capacidad de generar rentabilidades superiores o incluso similares a las del mercado. Cuanto más cobras, y esto en el mundo de la gestión de activos es una cosa muy curiosa, cuanto más pagas, peor producto te llevas. Esto no pasa con los coches, ¿no? Si tú compras un coche más caro, esperas tener un coche mejor. Bueno, pues aquí no. Obtienes peor servicio. Y bueno, lo que desindexa, que queremos contar, ¿no?, a todo el mundo, es que esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, primero lo que hay que hacer es mirar los datos, analizar este tipo de estudios, ver y darte cuenta de que el plan de pensiones tienes que mirar mucho las comisiones, que es muy importante, es lo más relevante de todo. Y luego, además, pues si es indexado, mejor, porque andar haciendo trading, intentando batir a tus índices de referencia, tampoco aporta valor en media. Y bueno, pues ya veis que este estudio ha sido más corto, porque hay menos que analizar. No hay planes de pensiones que se comercialicen de fuera, solamente hay los que están aquí. Así que quedo a vuestra disposición para preguntas.